Vaya conmigo esta mañana al Salmo 51. Acompáñeme al Salmo 51. Vamos a leerlo. Vamos a hacer una ojeada y vamos a iniciar pues con el sermón. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Se titula Oración de un pecador arrepentido en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, para el director de coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Quisiera hacer una mención rápida de dos elementos importantes cuando nosotros nos acercamos a los salmos. Pero antes de empezar con esos dos elementos, quiero resaltar dos cosas que dijeron el pastor Henry el viernes y el pastor Julio también el viernes en la conferencia. Cuando Julio explicaba sobre los salmos, él dijo una gran verdad. Los salmos nos llevan a nosotros a sentir. Nosotros sentimos cuando leemos los salmos. Sentimos. ¿Ok? Ligado a esta idea, el pastor Henry dijo que hoy día la Iglesia de Cristo carece de literatura poética y que tiene todo en prosa. Ideas, y explico, la literatura en prosa es aquella que viene con conceptos, ideas, información, cosas que nos llevan a aprender, cosas que nos llevan a crecer. Pero cuando hablamos de la literatura poética, hay una expresión emocional que esta literatura nos brinda a nosotros y que en efecto los salmos son literatura poética y que nos brindan a nosotros una
una percepción, o nos permite tener una percepción emocional. Cuando me tocó predicar, yo le dije a los hermanos, bueno, es cierto, ahora abundamos en literatura en prosa y carecemos de literatura poética que habla acerca de nuestras emociones, pero les dije, pero yo creo que no solo tenemos ese problema, sino que muchos viven en prosa y son como témpanos de hielo sin emociones. Ellos viven en prosa. Es como una forma de decir que tenemos conceptos, que tenemos ideas y que hemos hecho una anulación de las emociones en nuestra vida cristiana. Las emociones son parte de lo que Dios ha creado en nosotros como individuos. Y con nuestras emociones nosotros debemos glorificar a Dios. La carencia, como decía el pastor Henry, de literatura poética en nuestros días ha estimulado que hagamos o llevemos a la censura las emociones. Pero no solamente la carencia de literatura poética ha hecho esto en medio de iglesias de sana doctrina, sino que un factor que ha censurado la expresión emocional es también el abuso desmedido que se ha dado en iglesias carismáticas el día de hoy, donde ya no es una expresión emocional a la luz de la verdad de Dios, de una conciencia informada, sino a la luz de algo que llaman emocionalismo. Y el emocionalismo se lo voy a definir rápidamente. El emocionalismo es un estado de exaltación emocional que otorga primacía a lo sensible y que pasa por encima de la razón, de la verdad y del orden lógico que Dios ha establecido por medio de la palabra para su iglesia. Pero el hecho de que muchos vivan en un emocionalismo en muchos lugares no anula que nosotros como hijos de Dios tenemos emociones y con ellas debemos de glorificar a Dios. Creo que esta censura de emociones ha perjudicado hasta los matrimonios. Con esposos sumamente fríos, esposas sumamente frías, y han catalogado las emociones de romance dentro del matrimonio como algo que queda solo para los chiquillos y los recién casados. Y eso no es así. Y esto es un paréntesis respecto a los matrimonios. Yo les explicaba a los hermanos allá, a la luz del contexto de la iglesia local, que como pastor, para mí el tiempo de alabanza y de oración es muy importante. Yo vengo, hermanos, y yo estoy ahí y yo estoy adorando a Dios. A veces hay lágrimas, a veces no las hay. A veces sonrío disfrutando de la verdad de Dios que estamos entonando. Y disfruto eso. Y yo le decía a los hermanos allá, si yo pudiera meterme en una cápsula que digan, no me interrumpa, estoy alabando a Dios, lo haría. Pero como pastor no puedo. Y no solo eso, sino que tengo 3 niños. 3 niños que tienen una vejiga intensa. Y yo ya le dije a los 2 mayores, vamos a llegar a la iglesia y lo primero que van a hacer es ir al baño. A Isaac está bien, es un bebé. Chiquitico, digamos, no es bebé, es pequeño, pero se lo paso. Pero los grandes no. Vayan y van al baño antes de. Y a mí no me van a interrumpir la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque saben que tenemos la política de no permitir que los niños vayan solos al baño. Hermanos, voy a hacer un paréntesis, puedo extenderme y puede ser que no termine. Pero hay necesidades en nuestra iglesia local y como pastor creo que es importante. Gracias a Dios por los que están viendo en YouTube, pero hay necesidades acá.
Cierro paréntesis. Cuando yo salgo con mis hijos y los que me ven salir, yo voy en una lucha porque yo no quiero perderme la alabanza y la adoración. Entonces yo voy saliendo y yo voy cantando y sigo la canción y bueno, mis hijos, los grandes, cuando entraban yo cerraba la puerta, esperaba afuera y yo cantando al Señor, viendo para el cielo y yo sufriendo. Yo sufro cuando yo salgo del tiempo de alabanza y adoración. Yo sufro, yo estoy ahí, si me han visto, yo estoy sufriendo. Yo digo, que apúrese, muévase, vamos. Y cuando es el chiquitico, rápido, y salgo rápido y vengo a retomar. No me gusta perderme el tiempo de alabanza y adoración. Pero yo le comentaba a los hermanos allá que algo que me ha preocupado es que aquí los jovencitos o jóvenes, yo estoy ahí afligido y el Señor voy a alabar y estoy cantando y escuchando a la iglesia adentro y ellos vienen al baño. Aquí, si crees, como que les vaya el alma por el cuerpo. Y yo digo, y yo le decía a los hermanos, yo digo, bueno, estos muchachos pueden tener varios problemas. Uno pueden tener problemas de su lógica, puede ser que no han nacido de nuevo, o puede ser que tienen una desconexión importante con la relación que hay entre lo que Cristo ha hecho en nosotros y la necesidad de alabar a Él con nuestras emociones en medio de los cantos y la oración. Cuando nosotros apreciamos a ese Dios, quiero esforzarme por transmitir esto. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, nosotros tenemos un deseo de alabarle. Cuando yo recuerdo que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados, yo deseo alabarle. Y deseo hacerlo con mis emociones, con mi ser completo. Yo deseo alabarle. Yo no me quiero perder porque yo sé quién es mi Dios. Pero es muy lamentable saber que hay personas, o que hay hermanos, o que hay una iglesia que no aprecian a ese Dios como para ver el tiempo de alabanza y la adoración con tal importancia. No es, hermano, no es, y lo digo de manera general, porque empezamos a las 10 muy pocas personas. No es que estamos en la casa y vamos tarde, bueno, no importa, no están en la alabanza y la oración. No, sí importa. La alabanza y la adoración importan. Debemos estar deseando llegar el domingo y de manera corporativa, todos a una sola voz, cantar que en esto conocemos el amor, que de tal manera envió Dios a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Debemos desear. Los líderes del hogar, los papás, a ustedes los responsabilizo. Sean responsables. Levántese temprano el domingo. Madrugue. Ponga el café. Levante a los chicos. Mueva a la gente, pero esté aquí alabando y hablando a Dios con la iglesia. Pero esto, el asunto que tiene es que no debe ser impuesto. No puede ser impuesto, pero evidencia la necesidad de conocer a Dios. Evidencia la carencia de sensibilidad ante un Dios que ha hecho una obra en nosotros. Cuando nosotros vamos a los salmos, debemos entender que los salmos nos hacen sentir. Pero para poder entrar a los salmos hay que entender algo muy importante. Y todo esto es necesario que lo veamos. En la antigüedad, los escribas dividieron los salmos. No piensen que los salmos los pusieron ahí así, por ponerlos. Los salmos tienen un orden en todo el libro que se compone de 5 libros.
Son 5 libros en los Salmos. Cada libro está compuesto por N cantidad de capítulos. El primer libro está compuesto por los capítulos del 1 al 41. El segundo libro está compuesto por los capítulos del 42 al 72. El segundo libro que los escribas en la antigüedad, el tercer libro, perdón, que los escribas en la antigüedad decidieron colocar, está compuesto por los versos del 73 al 89. El cuarto libro está compuesto por los capítulos, del 90 al 106. Y el quinto libro está compuesto por los capítulos del 107 al 150. Pastor, ¿por qué es necesario llegar a los Salmos comprendiendo que están seccionados de esta manera? Porque el primer libro tiene una amplia o estrecha relación con el libro del Génesis, que es el primer libro del Pentateuco, que nos refleja la soberanía de Dios. El primer libro de los Salmos, compuesto del capítulo 1 al 41, tiene una relación con la soberanía de Dios en el Génesis. El segundo libro, compuesto del capítulo 42 al 72, tiene una relación con el libro del Éxodo, que nos muestra la misericordia de Dios. El tercer libro, del 73 al 89, tiene una relación con el libro de Levítico, que nos muestra la santidad de Dios. El cuarto libro, con los capítulos del 90 al 106, tiene una relación profunda con la justicia de Dios, según el libro de Levítico. Y el último libro de los Salmos, el 107, capítulo 107 al 150, tiene una relación con el libro de Deuteronomio, que nos muestra la fidelidad de Dios. Algunos en la historia han llamado a los Salmos el Pentateuco de David por esta colocación de los libros. Entendemos que David no escribió todos los Salmos, pero escribió una gran parte de los Salmos. Entonces, algo que debemos comprender cuando llegamos a interpretar o a estudiar un salmo es que lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo en el libro en el que se encuentra. De estos libros. ¿En cuál libro se encuentra? Es importante que nosotros entendamos en cuál libro está y a qué nos quiere mandar en relación al carácter de Dios que se revela en Cristo. No hay manera de tomar un solo salmo y despegarlo de Cristo. No se puede. Están pegados a Cristo. Juan Calvino llamó a los salmos la anatomía del alma. Algunos otros llamaron a los salmos el Eres de las Sagradas Escrituras. Y algunos otros estudiosos han dicho que no hay un libro en la Biblia que hable más del carácter de Dios como lo hacen los salmos. Cuando nosotros entramos a los salmos, tenemos que saber que hay una relación, que hay una revelación del carácter de Dios en su escritura que nos lleva y nos apunta al Cristo en quien se revelan todas las riquezas de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos al Salmo 51, tenemos que entender que este salmo se encuentra en el segundo libro, que tiene una relación con el Éxodo, enfocándose en la ruina y la redención de Israel, lo cual nos lleva a ver a ese Dios que libró al pueblo de Israel de la tiranía del Éxodo. Digo de Egipto, en el Éxodo, perdón. Este Salmo 51 nos muestra la decadencia de la naturaleza del hombre desde el nacimiento. Nos muestra
la necesidad de la gracia divina y su poder transformador. Nos muestra también la reacción que debemos tener ante esta transformación que debe ir bañada de alabanza por aquel Dios o para con aquel Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Algo que también debemos entender es que los salmos dentro de estos 5 libros se dividen en diferentes categorías. Como pastor, diferentes categorías. ¿Sí? Hay salmos que son himnos, hay salmos que son lamentos, hay salmos que son de gratitud, hay salmos que son de confianza, hay salmos reales que hablan del reino davídico o del reino eterno, y hay salmos de sabiduría. El Salmo 51 nos lleva a nosotros a ver un lamento. Cuando las cosas no van tan bien. Cuando las cosas no van tan bien. Entonces, entendiendo que el Salmo 51 se encuentra en el segundo libro, que nos lleva a ver la misericordia de Dios en el Éxodo, y que es un lamento, partiendo de esos puntos, debemos de llegar a él conscientes de que nos debe hacer sentir, conscientes de que nos revela la necesidad que tenemos de Dios a la luz de nuestra naturaleza, que nos revela la necesidad de esa gracia transformadora y que nos revela cuál debe ser nuestra reacción a la luz de esa transformación de su gracia. Creemos, creo que varios pastores, creo que muchos hermanos también acá también pueden creer esto. Creemos que hay una necesidad profunda de que la iglesia examine su corazón y crezca en una profunda convicción de arrepentimiento. Yo le decía a los hermanos allá, cuando usted encuentra a alguien llorando, ¿cuál es la primera pregunta que se viene a la mente? Usted encuentra a su hijo llorando, usted encuentra a su esposa llorando, ¿qué se viene a su mente? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Esposos, si usted llega y entra a su casa y abre la puerta y ve a su esposa llorando en la sala, amor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Ahorita estamos llegando a un salmo que nos muestra un hombre que está llorando. ¿Sí? ¿Está conmigo? Si yo encuentro a un hermano llorando porque él perdió a su mamá, yo me esforzaré. Yo me esforzaré por identificarme, para darle palabras de consuelo. Yo me esforzaré, haré lo posible para brindarle consuelo, pero yo aún no he perdido a mi mamá. Pero cuando un hermano pierde a su mamá, estoy haciendo un ejemplo hipotético, perdón, pierde a su mamá, y yo también he perdido a la mía. Entonces yo llego y me es más fácil identificarme con su dolor. ¿Sí o no? ¿Sí es cierto eso? Me es más fácil. Cuando nosotros venimos al Salmo 51, hay una distancia que existe entre nosotros y David. Él está llorando por algo. Mi deseo es que podamos identificarnos con él. Mi deseo es que esta distancia que existe entre nosotros y el Salmo 51 se acorte. No depende de mí, depende del Señor, pero
Me esforzaré por acortar esa distancia en el Señor. Dicho esto, no podemos hablar del arrepentimiento de David si no hablamos de su pecado. Así que para poder identificarnos con David, tenemos que hablar del pecado. Porque él está lamentando. Algunos también catalogan estos salmos de lamento como penitenciales o de arrepentimiento. Es importante saber a qué salmo estamos entrando. Perdón. Y a qué Dios está corriendo David. Quiero que imaginemos 3 escenas, si así se puede decir. Vaya conmigo en su imaginación. Tenemos a David llorando, lamentando. Tenemos a David confrontado por el pecado. Y tenemos a David arrepentido. 3 cuadros. Ustedes han visto esas películas donde la primera escena es algo desesperante y usted dice, ¿qué será lo que está pasando en esta escena? ¿Qué será lo que está sucediendo? Y se corta la escena, tal vez alguien llorando, alguien preocupado, alguien huyendo, y usted dice, ¿cuál es la explicación de lo que está pasando? Termina la escena y comienza una historia que nos va a llevar al final a esa misma escena con la que empezamos. Ahorita nos encontramos con el salmista llorando delante de Dios. Ahora vamos a ir atrás y vamos a ver al rey David con toda su grandeza, con todas sus victorias, siendo respaldado por Dios y recordando que fue el hombre, aquel jovencito de buen parecer, que se enfrentó al gigante. Y que se enfrentó a él porque sabía cuál es el Dios que iba con él. Dios lo coloca como rey y le da muchas victorias. Y Dios empieza a utilizarlo a él para cumplir su propósito redentor. Que eso es importante también verlo. Que la historia de David no se centra en David, sino en el Dios redentor de su pueblo. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Sí, en definitiva, creo que no podremos terminar. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Del verso 1 al verso 9 estamos viendo al rey David que le dijo a Joab, el comandante del ejército, Joab, vean, vayan y peleen contra los amonitas, vayan y enfréntenlos. Pero David dice acá que esta era la época en la que los reyes salían a pelear. Algunos catalogan desde este momento el pecado de David como ocio, porque David debía estar en la batalla, pero él se quedó con una actitud pasiva en Jerusalén y mandó a todos a trabajar, pero él fue pasivo, él se quedó. Entonces algunos dicen, desde ahí vemos el ocio que David reflejó. Un día al atardecer dice que David salió por el terrado y vio a una mujer, pero dice la Biblia que era una mujer hermosa. Y David dijo, ¿quién es ella? Ella se estaba bañando. ¿Quién es esa mujer? Y mandó a preguntar. Entonces le dijeron, David, ella es la esposa de Urías. Eso a David le entró por un oído y le salió por el otro. Tráiganla. David deseó a la mujer de Urías después de tener una actitud pasiva. Deseó por estar perdiendo el tiempo a la mujer ajena. La mandó a traer, tuvo relaciones sexuales con ella, la mandó a su casa y ella le mandó a decir, David, va a parafrasear, tenemos un problema aquí, estoy embarazada. Cuando David se da cuenta que ella está embarazada, David
manda llamar a Urías, el esposo de Betsabé, que era esta mujer hermosa con la que David se acuesta. Manda llamar a Urías y comienza un esfuerzo incesante por tapar el pecado que había cometido. David quería taparlo y decir, aquí no ha pasado nada, no ha sucedido nada. Veamos la actitud de David. Entonces él llama a Urías y como un rey sumamente astuto, él comienza a distraer a Urías con una conversación sin importancia en ese momento. Urías, tomémonos un cafecito, venga. Algo así. ¿Cómo está la batalla, Urías? ¿Cómo están todos en el frente? Y entonces Urías le comenta y le dice, Urías, vaya, descanse a su casa. Váyase para su casa y descanse. Lo cual para un soldado como Urías implicaba, después de mucho tiempo de estar fuera de su casa, ir a estar en intimidad con su esposa, ¿sí? Un hombre que le camina la testosterona por su cuerpo, después de estar mucho tiempo fuera, cuando viene a la casa, obviamente va a querer estar con su esposa. Eso era algo natural y era parte de lo que obviamente los soldados practicaban con sus familias. Entonces, implicaba ir a estar con su esposa. Junto a esto, el rey hasta un obsequio le manda. Pero veamos el verso 9 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron, Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que yo no haré tal cosa. Claro, David dice, lo mando a la casa, se acuesta con la esposa y la torta es de él y no mía. Entonces, en este esfuerzo incesante de David por tapar la torta, David le dice, no, Urías, hagamos una cosa, quédese conmigo hoy. Verso 13, David lo invitó a comer, a beber y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero era leal, no descendió a su casa. Tratemos de ver a Urías, yo le decía a los hermanos ayer, como un hombre leal. Un hombre leal. Un hombre que servía a su pueblo, que luchaba por él. Como David no logró enviar a Urías a estar con su esposa, él busca otra estrategia para tapar lo que había hecho. Porque un pecado lleva a otro pecado. Un pecado lleva a otro pecado. Es como la mentira. La mentira es como una bola de nieve. Usted miente aquí y para sostener esta, entre comillas, pequeña mentira, luego se vienen grandes mentiras. Solo para sostener la pequeña. Entonces David trata con otra estrategia. Entonces le dice a Urías, escribí una carta, llévesela al comandante del ejército, a Joab. Y la carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Tratemos de imaginar a Urías. Vamos todos a la batalla, al frente, vamos peleando y todos se van. Y queda él solo, porque aquel rey tomó a su esposa y la dejó embarazada. Es muy despiadado, ¿no?
muy planificado. Urías muere en la acción de la pelea. Verso 23. En esto David recibe el informe. El mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros. Pido disculpas por mi garganta. Y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto. Y también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. Entonces, vean lo que dice David. Así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto al uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. David dijo: tranquilos, no hay nada que lamentar. Esto es normal. Yo no tengo por qué lamentar nada de esto, esto es normal. Pastor, usted sabe que yo soy joven, estoy solo, con mi teléfono, caí. Usted sabe que esto es normal. Pastor, usted sabe que en el matrimonio nos enojamos, yo le grito a mi esposa, pero usted sabe que esto es normal. Pastor, yo tengo algo contra mi hermano, está aquí adentro, pero es algo, usted sabe que esto es normal. Tengo como un odio, como una repulsión, usted sabe que esto es normal. La primera conducta que David presenta es una indiferencia a las consecuencias que se empiezan a dar por el pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos reducido el pecado y hemos dicho: esto es normal? Yo lucho con la lujuria, pastor, pero usted sabe, esto es normal, estamos en la carne, esto es normal. Es parte de la vida del matrimonio. Esto es normal. David reduce su falta. No, esto es pequeñito. No hay que lamentar nada, ya esto es normal, dejémoslo ahí. Y cuando hablamos nosotros de este pecado que reducimos, yo le decía a los hermanos allá, hasta tomamos un tono piadoso, para que no se vea muy grande nuestro pecado, para que no se vea grandote. Pero en realidad, el pecado es pecado. Pero lo hacemos chiquitito, para que no se escandalice mi falta. ¿Cuántas veces llevamos el pecado a este plano de la normalidad? Sabemos que tenemos un ídolo, que es el dinero. Doy un ejemplo. Trabajamos por ese ídolo. Pastor, no, yo no tengo amor por el dinero, pero sí por lo que compra con él. Su ídolo no es el dinero, es lo que compra con ese dinero. Y usted trabaja y se esfuerza y dice: pero es que esto es normal, pastor, si no, ¿cómo yo salgo a pasear? Esto es normal. Pero en realidad en el corazón hay un ídolo por el cual usted lucha día a día y se inclina ante él, con sus fuerzas, con su energía y con su tiempo. Y decimos: no, pero esto es normal, esto es parte de... David tomó por poco su falta, cuando en realidad esto era intencional, fue planificado, una lujuria acompañada de violencia sin compasión. 26. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo.
hasta este punto, yo le decía a los hermanos también, yo puedo ver la historia como a color. Y puedo ver al salmista diciendo, bueno, no pasó nada. Maté a Urías, Betsabé se quedó aquí tuvo al hijo y no pasó nada. Es como cuando se desordena un cuarto, la casa, y limpiamos y decimos, sí, aquí no pasó nada. Todo bien. No pasó nada, pero creo que la imagen se oscurece y viene una nube negra sobre David y dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y en la Reina Valera dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hoy muchos pecan, limpian su desorden y dicen, bueno, nadie se dio cuenta. Mi esposo no se dio cuenta. Mi esposa no se dio cuenta. Mis hijos no se dieron cuenta. El pastor no se dio cuenta. Nadie lo vio. Pero Dios ve con desagrado ese pecado. Pero a Dios le desagrada ese pecado. Sí, estoy luchando en mi corazón con la altivez, sí me siento superior a los demás, pero eso no es nada, ahí lo llevo. Dios ve eso. Celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, arrogancia, soberbia, altivez, prepotencia, enojo, murmuración, chisme, lujuria, están ahí. Y Dios sí ve. A David, Urías murió y no supo qué fue lo que pasó. Pudo él evitarlo delante de los hombres, pero Dios ve el corazón. Si nosotros prestamos atención y escudriñamos y vemos bien adentro, sabemos que hay cosas que desagradan a Dios. Cuidado, usted se siente superior a David porque usted dice, yo no he matado a nadie, yo no he adulterado con ninguna mujer, pero la Biblia dice que si usted odia a su hermano, es culpable. Que si usted ve a una mujer y la desea en su corazón, es un adúltero. Así que no piense usted que usted es superior a David en su falta. Debemos reconocer el pecado. Debemos reconocer nuestra falta. Algo que David también está mostrando es una gran insensibilidad por el pecado. Yo le decía también a los hermanos que en las artes marciales hay algo que se hace para que los nudillos se adapten a los golpes. Entonces en el asfalto a las 11 de la mañana hacer push-ups y a golpear el concreto y a golpear madera y a golpear esas cosas. Las primeras veces chorrea la sangre, duele. Preste mucha atención a esto. Duele, pero usted se lava con jabón. Y aguanta. La segunda vez, bueno, no es tanto. Duele un poquito, pero ya no tanto. La tercera vez, ya usted lo soporta bien. La cuarta vez, ya el nudillo está preparado para eso. Y así pasa con el pecado. Se pierde la sensibilidad en el nudillo de tanto hacerlo. Muchos pecan, saben que pecaron, escuchan el sermón,
saben que están fallando en ese pecado, lloran en el sermón, se van para sus casas, les dolió al inicio, uy, les dolió, pero lo volvieron a hacer. Y les dolió, bueno, ya estoy viendo que esto es normal, y bueno, no importa, lo aguanto. A la tercera, sí, ya sé que está mal, ya sé que estoy luchando, ya sé, pero lo vuelven a hacer. Y a la cuarta, sí, ya yo sé que estoy con esa lucha, ya yo sé que estoy luchando con eso, y se adaptó. Y no cambió. Perdió la sensibilidad por el pecado. Se pierde la sensibilidad por la falta. Y lo que por un día, lo que tuvo un día en su mente y en su corazón y por lo cual lloró, ya hoy no es motivo de llanto ni de lamento, porque se adaptó. Aquello por lo que un día lloró y dijo, Señor, perdóname, yo sé que sí que tengo un ídolo, yo lo sé, perdóname, y lloré. Se convirtió en algo que no dejé de hacer. Y hoy se predica sobre eso y le resbala. Ya no siente. Perdió la sensibilidad a esto. Y muchos hemos perdido la sensibilidad al pecado que es desagradable a los ojos de Dios. Hermanos, meditemos. Ya no lloramos por el pecado. Ya no lamentamos. Ya no sufrimos y vemos el pecado como un concepto dentro de un marco teológico, como un concepto normal dentro de todo lo que enseñamos. Hablamos en las conversaciones, en las mesas de las casas y hablamos del pecado. Y no le damos ese peso delante de Dios, porque para Él es desagradable nuestro pecado. Hasta en vacilón lo tomamos, hasta con doctrinas raras por ahí que dicen que el pecado me entra, dijo una hermana. Es que a mí me entra el pecado. No, el pecado no entra, el pecado está en nosotros. Doctrinas raras esas. Fue un vacilón. Pero cuando hablamos del pecado, no le estamos dando la seriedad que conlleva. Muchos aquí tienen los nudillos como para quebrar un roble. Se adaptaron a su pecado. Ya no les duele. Ya no duele aquí. Ya no duele. David conocía al Dios revelado en el Antiguo Testamento. David conocía la soberanía de Dios revelada en el Génesis. David conocía la misericordia de Dios revelada en el Éxodo, la santidad de Dios revelada en Levítico, la justicia en el libro de Números y la fidelidad de Deuteronomio. David conocía a ese Dios al punto que cuando llegó delante del gigante, con el cual nadie quería pelear, David lo enfrentó porque David sabía cuál era el Dios que iba con él. Tú vienes contra mí, le dijo al gigante, con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el capitán de los escuadrones del pueblo de Israel, y te entregará en mis manos, me entregará tu cabeza. David sabía cuál era el Dios que los estaba librando. Pero si hay algo que podemos ver aquí, es que así como David recordó ahí quién era ese Dios, cuando vio a Betsabé, olvidó quién era ese Dios. Lo olvidó. Y vemos el pecado de David en el primer cuadro. Pero ahora quiero que veamos la confrontación del pecado. En el capítulo 12, vaya conmigo. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo una parábola muy importante en la cual yo quiero llamarles a ustedes a que mediten en los aspectos de ternura que muestra dicha parábola. Es tierna. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita. Hago una pausa. La descripción de la corderita pudo haber quedado ahí, pero no quedó ahí. Vean lo que dice. Que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. ¿No es una imagen enternecedora? ¿Cuál es la necesidad que hay de enternecer esa imagen? De que se vea tierna. Se ve tierna. Y era, dice, como una hija para él. Entonces imaginemos al hombre en la parábola con la corderita. Y él alimenta y él abraza. Y él está con ella y tiene toda una vida, creció con ella, la abrazó, la cuidó. Vino un viajero, dice el verso 4, a visitar al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Cuando David se imagina toda la ternura de imagen y de pronto ve la injusticia del hombre rico, se enciende en el verso 5, se enciende la ira de David en gran manera contra ese hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. En el libro de Levítico, capítulos 20 y 24, se condena a muerte el adulterio y el asesinato. David, sin saberlo, se condenó a sí mismo, queriendo apelar a la ley, santidad y justicia de Dios. En ese momento, la culpa cae sobre David y él se da cuenta de su pecado. Una vez que la culpa cae sobre David, vienen palabras muy pesadas. Cae la culpa sobre él, cae el peso sobre él y viene la siguiente frase: así dice el Señor Dios de Israel. Inmediatamente David sabe que Dios vio todo. Pero David también sabía que Dios no pasa por alto el pecado. Cuando el profeta Natán dijo: así dice el Señor Dios, yo me imagino como un hueco en la panza de David, la culpa sobre él. Y vea lo que le dice el Señor: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Dios cambió de posición a David, cambió su identidad, lo puso como rey y lo libró de la muerte. ¿Le suena eso un poco familiar? Cambió su identidad, lo libró de la muerte. Yo te ungí como rey, te libré de la mano de Saúl. Verso 8. También te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Cuando cae la culpa sobre David, cuando cae el peso sobre él, cuando cae todo eso sobre él y sale la frase: así dice el Señor, él le dice: yo cambié lo que tú eras, te puse como rey, te libré de la muerte y te bendije, te di bendiciones, te puse en una posición de honor, te di riquezas y te di beneficios. Y aún así David comete esa falta y pretende que sea pasada por alto.
David había visto a ese Dios pelear por su pueblo. David sabía que era un Dios fiel, un Dios justo y un Dios santo. Y en el verso 9 aún viene más peso sobre David. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Cómo despreció David a Dios? Haciendo lo malo. El que David hiciera lo malo reflejó el desprecio a ese Dios que él conocía. David tuvo desprecio por el Dios revelado en la Torá, en la ley. Él tuvo por poco la ley de Jehová. ¿Y acaso la pregunta fue, David, ¿por qué tomaste a Betsabé? No. David, ¿por qué mataste a Urías? No. Porque el pecado de fondo es haber despreciado la palabra de Dios. Cada vez que pecamos, habiendo Él cambiado nuestra identidad, habiéndonos librado de la muerte y habiendo dadonos preciosas y grandísimas promesas, cuando pecamos delante de Él, estamos mostrando desprecio por lo que Él hizo. ¿Cómo venimos a cantar de lo que Él hizo si con nuestros actos estamos mostrando desprecio por lo que estamos cantando? ¿Cómo venimos a alabar a un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz si con nuestra vida estamos despreciando esa obra? Hay ahora sobre David y se da cuenta de la miseria en la que se encuentra. Has matado a espada a Urías elitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Esta fue la consecuencia de haber tenido por poco al Dios de las Escrituras. Así que nuestras acciones son la consecuencia de menospreciar a ese Dios revelado en su palabra. Aquello que nosotros decimos es normal. Ya no nos duele, ya no nos afecta hacer cosas que evidencian desprecio a Dios. No duele, no afecta. Pecamos con nuestra mente, con nuestro corazón y no nos afecta, no nos importa, no nos afecta en nada. Pero David queda en evidencia. Él está despreciando a Dios. La consecuencia de haber tenido por poco al Dios revelado en las Escrituras se muestra en las acciones de desobediencia. No, pastor, pero es que en unas cosas yo sí obedezco, en otras cosas no obedezco. Obediencia parcial es desobediencia. Es necesario que apreciemos al Dios revelado en la Escritura, porque si nosotros apreciamos a ese Dios, con nuestra vida de obediencia se nota. Con nuestros actos, así como David con sus actos mostró desprecio a Dios y a lo que Él había hecho por él, así con nuestros actos mostramos lo mismo. John Piper plantea, y él dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la gloria de Dios no honrada. Esto es lo que pasa cuando usted peca. Cuando usted miente, cuando cae en lujuria, cuando odia, cuando tiene un problema con su hermano, cuando murmura, cuando tiene envidia, cuando tiene altivez, cuando tiene celos, iras, contiendas, cuando tiene todo esto en su corazón, cuando miente, cuando roba, cuando ama el dinero, cuando sirve al Dios de este mundo, la gloria de Dios no es honrada, la santidad de Dios no es reverenciada, la grandeza de Dios no es admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos no obedecidos,
obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Porque el que me ama guarda mis mandamientos. Esto es el pecado. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, le dice a David, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Bajo el principio de la retribución, David recibió sus consecuencias. Cada vez que pecamos, mostramos desprecio por Dios, por su obra y su carácter revelados en Cristo. Cuando usted, esposo, no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, usted está actuando de una manera que Dios ve con desagrado. Cuando usted, esposa, no se sujeta a su esposo, está actuando de manera desagradable a los ojos de Dios. Cuando ustedes, hijos, no honran a sus padres, están actuando de manera desagradable delante de los ojos de Dios. Y Dios ve sus conductas con desagrado. Y ahora llegamos al tercer cuadro. Y me encuentro en un dilema tremendo. Nos encontramos frente al arrepentimiento de David. La primera escena de toda esta trama. David quebrantado delante de Dios por su pecado. Creo que estoy en un dilema. David corre a la misericordia de Dios. Él sabía que corriendo a la misericordia de Dios iba a encontrar perdón. Él sabía eso, porque conocía a ese Dios. Él sabía eso. David recuerda al Dios del Éxodo, que dice: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable y que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el Salmo 51 apreciamos un atributo de Dios, su carácter, su misericordia. La misericordia divina se describe como la profunda y perfecta compasión que Dios siente por las criaturas, como lo demuestra su benevolente bondad a los que están en una condición lastimosa y desdichada, aunque no lo merezcan. Nosotros no merecemos esa misericordia, pero su gracia ha sido más que abundante. Hasta este punto quisiera que podamos reflexionar en lo que hemos visto. Y voy a continuar el próximo domingo, aunque todavía sigo en el dilema. Debemos ver a David en su pecado. Debemos ver la confrontación del pecado y debemos ver a ese Dios de misericordia. Y entonces podemos identificarnos con la escena inicial, David llorando delante de Dios. Yo creo que ahora sí podemos entender un poco más
por qué David estaba llorando. Sí, yo creo que podemos entender por qué él está quebrantado delante de Dios. Podemos entenderlo. Pero para llegar al Salmo 51, debemos saber que vamos a ver allí el carácter de Dios exaltado en la figura de Cristo, mostrado y revelado allí. Así que quiero animarle a usted donde se encuentre antes de que terminemos la reunión, a que usted medite sobre esto. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y no quisiera, no desearía yo, que como iglesia la tomemos sin reflexionar sobre nuestro pecado, sino que la tomemos con una conciencia clara, no tomándola para nuestro juicio, sino para celebrar a aquel que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. ¿Qué le parece si inclina su rostro donde usted está? Y estaremos continuando próximo domingo.